Marketing Online, episodio 205. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una edición más, un programa más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que vamos a hablar de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, señores, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual como quieras llamar, porque señores, esto es Marketing Online. Hoy podcast 25 de febrero del 2015, miércoles. Es programa número 205 ya. Y como todos los miércoles vamos a hablar de un caso de éxito. Pero antes recordemos que en boluda.com/cursos tenéis esos videotutoriales a tiempo real. Es un screencast, es un vídeo a través del cual voy explicando, mientras cuento cómo se hace paso a paso, cómo crear vuestra web, cómo crear vuestro blog, cómo crear vuestro e-commerce, cómo crear vuestro podcast, cómo traducir todo eso a varios idiomas, cómo entender Analytics y Webmaster Tools para mejorar vuestro SEO, cómo hacer publicidad en Facebook, en fin, más de 200 vídeos. Y cada día, a las 10:10, una nueva clase. De hecho, hoy la clase precisamente es de Gravity Forms. Voy a explicar cómo hacer un estudio de mercado con Gravity Forms. Por cierto, es una cosa que recomiendo muchísimo y lo vamos a comentar en el curso de Marketing Online genérico que estoy preparando, porque una de las cosas clave que tenéis que hacer antes de lanzar un proyecto es hacer un estudio de mercado, aunque sea con vuestros propios medios. Muy, muy importante, pues hoy lo cuento en la clase que va a haber, dentro de menos de 2 horas. Bien, pues eso lo cuento con Gravity Forms, pero bueno, la idea es que tenemos dos ganadores para nuevos cursos y tenéis que desempatar. Uno es el de Marketing Online genérico y el otro es el de Inbound Marketing, cómo hacer Inbound Marketing a través de WordPress. Pues ya lo sabéis, ahí están, soy todo oídos. Bien, y ahora sí nos vamos al caso de éxito del día. Y precisamente vamos a hablar un tema que voy también a hablar en el curso de Marketing Online genérico, bueno, de Marketing Online y de hecho y también en el de Inbound Marketing, porque en ambos casos es muy importante, quizás más en el de Inbound Marketing, que es de la implantación de un CRM. ¿Qué es un CRM? Por el amor de Dios, ya empezamos con las siglas, Joan, ¿no nos habías dicho que no harías uso de esas siglas raras y de términos como Customer Relationship Management? Parece que rascal. En fin, pues un CRM básicamente es un software, es un programa que lo que hace es, te permite de alguna forma organizar la relación que tienes con tus clientes. Es decir, tú tienes clientes, bueno, es de esperar que tengas clientes, si no lo que tienes es un problema, pero bueno, si tienes clientes, tendrás que tener una relación con ellos. Bien, esta relación, si tú tienes 2 clientes y eres un freelance, pues te puedes permitir el lujo y el riesgo también de hacerlo manualmente, es decir, pues bueno, yo conozco a Pepe y Fulanito, o Fulanito y Manganito, que son 2 típicos clientes, y ya los conozco. Fulanito, ¿qué tal la mujer? No sé qué, bueno, que la pequeña, he tenido otro hijo, ¿no? Sí, tal, ya lo sabes, es el marketing de toda la vida. De hecho, es el CRM ¿cómo lo diríamos? De las tiendas de los mercados de antes, ¿no? Ahora ya no se estila tanto, pero bueno, cuando llegaba la clienta, ¿qué tal el peque? No sé qué, no sé cuántos. Esto era el CRM antiguo, ¿no? Pero claro, hay un momento en el cual, si tienes bastantes clientes, como veremos en el caso que nos ocupa hoy, que te pierdes un poco. Que te pierdes un poco y dices, bueno, ¿quién era? ¿Esto cómo iba? ¿El otro? Sobre todo si vas por rotación. Si vas por margen, y esto lo veremos en otro curso, pero vamos, si vas por margen, ¿qué pasa? Que te puedes permitir el lujo de tener pocos clientes con mucho margen. Es decir, tienes 5 grandes clientes, que también es un riesgo, como digo, porque si pierdes uno puedes perder el 20% de tu facturación, pero bueno, varios clientes y cada uno tiene mucho margen, con lo que te puedes permitir más o menos conocerlos a todos. Pero si tienes rotación, es decir, yo vendo un producto de 5 euros o de 2 euros, es como comparar Montblanc y Vic, pues es lo mismo.
pues claro, tengo que vender muchos Bics para tener el mismo margen o el mismo beneficio que una Montblanc. Pues esto sería lo mismo. La idea sería, si tengo mucha rotación, eso implica que voy a tener muchos clientes y no puedo acordarme de todos. Entonces, ¿qué debería hacer? Un CRM, implantar un CRM. Y esto es precisamente lo que les pasaba a esta pareja, es un matrimonio de ambos programadores, curioso, dos programadores casados y trabajando desde casa, muy interesante, pero el caso es que su compañía, su empresa, realmente es de 8 personas. Bueno, ahora van a contratar 2 más, pero en el momento del caso eran 2 personas, un matrimonio y 6 personas más, pero ojo, porque trabajaban de forma distribuida. Esto cada vez lo vais a ver más y es un concepto que de hecho, si os interesa, comentádmelo porque puedo hablar de ejemplos de empresas distribuidas. Incluso tengo un caso de éxito preparado que aún estoy preparando de cómo una empresa pasó a distribuirse y de ahí precisamente el caso de éxito, que pasó a distribuirse. Pero básicamente, ¿qué quiere decir eso de una empresa distribuida? Que trabajan cada uno desde su casa. Bueno, evidentemente el matrimonio vive junto, no cada uno desde la suya, sino ese matrimonio vive junto, pero después los otros 6, cada uno desde su casa. Y tienen gente en todas partes. Tienen gente en España, tienen una persona en Italia, tienen 2 personas en Francia. O sea que realmente es una empresa muy distribuida. Bien. ¿Qué les pasaba? Que han ido creciendo, tenían unos 100 y pico clientes, iban cada vez teniendo más clientes y tenían ya un problema con la organización, porque si organizar un equipo ya tiene lo suyo, organizar a 8 personas que están distribuidas, ya no os digo solo a nivel estatal, sino a nivel peninsular, sino también teniendo personas en Italia y en Francia, esto es una labor hercúlea. Entonces, claro, ¿qué pasaba aquí? Pues que había líos. ¿Quién ha hecho qué? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién no ha hecho lo otro? ¿Cómo va tal cliente? ¿Cómo va tal captación? Claro, o sea, es un problema, no puedes... 8 personas, a ver, si están en la misma habitación, es relativamente fácil, pues están todos ahí, Pepe, esto, sí, ya lo pillo, yo no sé qué, lo otro, escuchad, sobre todo, importante que esto lo hagáis todos así. Claro, es muy fácil, estáis en una misma habitación, es una pequeña pyme, es lo que tenemos de toda la vida. Pero claro, en el momento que esto está distribuido, no es tan fácil. Sí, cierto, tenían un canal de Slack, ya hablé de esto, os dejo el enlace en las notas del programa, del tema del Slack, pero aún así había muchas cosas que se perdían. Sobre todo porque ellos tenían una dependencia muy fuerte, y ahora lo hablaremos, de Google Apps en concreto. Bien, el caso es que perdieron un día una captación. Bueno, fue un caso de que se había extraviado, unos se pensaban que que lo llevaba unos, otros que otro, y después volvió a ocurrir, al cabo de 2 meses, perdieron una captación, la segunda vez que perdían un cliente porque no se habían puesto de acuerdo en quién le respondía, cómo, los trámites, etc. Y me llamaron y me dijeron, Joan, tenemos un problema, Houston, we have a problem. Y bueno, evidentemente después de 5 minutos de comentar la jugada vimos claramente que lo que necesitaban que era un CRM, es lo que estamos diciendo. No puedes llevar un equipo de 8 personas y más de 100 clientes, 100 clientes, 8 personas, imaginaros, era un lío. Entonces, claro, un CRM, hay muchas herramientas de CRM. ¿Qué CRM elegir? Pues la respuesta, evidentemente, es depende. Qué sorpresa, ¿verdad? Sí. Es la respuesta del marketing. Marketing depende. El día que escriba un libro, este va a ser el título. A ver, ¿depende de qué depende? Bueno, pues de vuestra situación, como siempre, del número de gente que seáis, de las circunstancias, de vuestro método de trabajo, de cómo os sentís cómodos, de qué herramientas estáis usando, no estáis usando. Entonces, ahí primero hubo ese trabajo de conocer bien la empresa, exactamente cómo funcionáis, no sé qué. El primer mes incluso, depende evidentemente del tamaño de la empresa, pero en ocasiones el primer mes es muy lento porque uno tiene que empaparse bien de exactamente qué es lo que está pasando con esa empresa, cómo funcionan, etc. Pero eso es necesario, no puedes decir, sí, un CRM, toma, pum, enlace de afiliado y esto es el CRM, date de alta y ya me explicarás. No, porque si no conoces, porque esto es un poco como hacen los chamanes, ¿no? Si no conoces muy bien el paciente, y esto pasa también ya no solo con chamanes, sino con doctores. Hay doctores que solo les has explicado la mitad de lo que te pasa y ya están escribiendo la receta. Y hay otros que te escuchan, te preguntan, te dicen, pues eso es precisamente lo que tenemos que hacer. Escuchar muy bien y preguntar antes de responder. Preguntar antes de responder. Bien, resulta que esta gente tenía una vinculación, como os decía antes, muy fuerte con Google, concretamente con Google Apps. Y de hecho había 2 herramientas clave
que eran Gmail. No podían vivir sin Gmail se morían. Y después Google Drive. Bien, esas dos herramientas, ellos tienen la versión Google Apps, la de pago, no la de Gmail cualquiera, sino la que te permite cosas extra. Y lo hacían prácticamente de todo por Gmail. O sea, Gmail era incluso lo usaban más que Slack. ¿Por qué no? Slack es os lo resumo, pero es una especie de WhatsApp interno, para decirlo así. Cada organización puede crearse su propio WhatsApp y tal. Para entendernos, ¿eh? Es una forma más resumida, os dejo el enlace, como os digo. Bueno, pues ahí eso es lo que nos dio la respuesta. Y esta respuesta en concreto se llama Streak. Streak, escrito S-T-R-E-A-K, Streak, para entendernos, acabado en K, Streak. Bien, ¿qué es Streak? Bueno, Streak es la leche. Es la leche. ¿Qué te permite Streak? Bien, Streak te permite montar tu CRM, atención, encima de Gmail. Sí, o sea, encima de Gmail. Vosotros tenéis vuestro Gmail, ya sea el gratuito o el de Google Apps, y ahí encima se incorpora el CRM. No tienes que tener, porque este es uno de los problemas. Cuando dices, oh, vale, voy a implementar este CRM, voy a implementar este otro, y ahora el Evernote, y ahora el no sé qué, y ahora no sé cuánto, al final el problema es que tienes una disgregación ahí de distintas herramientas, y al final se te pierden cosas, porque es como las redes sociales, es que no puedes estar en todas. No puedes estar en Facebook y en Twitter y en LinkedIn y en no sé dónde. Como empresa sí, puedes tener y cada uno tiene sus cargos, pero me refiero que al final acabas optando por una. Y esta gente lo que hacía al final era lo del Gmail. El Gmail era su herramienta. Entonces, claro, si les montaba otro CRM, ahora vamos a ver que si Zoho, ahora vamos a ver que si Salesforce, ahora vamos a ver que si... Da igual, hay muchos y muy buenos. El problema es que entonces tendrían que entrar en Gmail para hacer unas cosas y entrar en otro software para hacer otras cosas, y ahí ya tenemos ese problema de bifurcación, de división del tiempo, de las tareas. Ahora tengo que mirar aquí, no, pero esto te lo he mandado por Slack, no, pero esto está en un Facebook, en un mensaje de Facebook, es decir, es un caos. O sea, realmente no íbamos bien. En cambio, Streak, ¿qué pasa? Que como se implementa encima de tu Gmail, no tienes que ir a Streak. Es ya propiamente Gmail. Es como Rapportive, esa herramienta que os he comentado tantas veces, que es súper útil. Claro, ¿qué pasa? Rapportive se incluye en tu propio Gmail. No tienes que ir a LinkedIn, sino que lo puedes hacer desde Gmail. Bien, pues es precisamente eso lo que les recomendé y lo que os recomiendo en este caso. ¿Qué te permite concretamente? Bien, por cierto, esta gente tiene una versión gratuita, hasta 5 usuarios, que está, para ser limitada, está poco limitada. O sea, cierto, hay virguerías que no puedes hacer con la versión de pago, pero vamos, que con la versión gratuita podría tirar la mitad de pymes de España, por decirlo de alguna forma. Bueno, quizás aquí me he pasado. Pero vamos, muchos equipos y la mayoría de freelance podrían tirar con la versión gratuita para siempre. Y es ilimitada para siempre. Evidentemente hay algunas cosillas que no se pueden hacer, pero bueno, podéis probarla. Con lo que, ya lo sabéis, streak.com. Id y probadla. Bien, pues como os decía, antes de probarla, acabar de escuchar lo que puede hacer. Bien, te permite incorporar un CRM en función de tus necesidades. Es decir, son varios tipos de CRM. Por ejemplo, puedes incluir unas funcionalidades de ventas, de captación y de cerrar tratos. Es decir, pues cuando llega un lead, es decir, cuando llega un contacto, esto de lead básicamente es un contacto, un posible cliente futuro, un posible futuro cliente, que tienes que tratar y decirle, bueno, pues nos han preguntado sobre nuestras herramientas. Esta gente concretamente hacía software para Windows. Bien, pues vale, vamos a hacerle una propuesta, vamos a responderle, vamos a pasarle el presupuesto. Si no nos ha dicho nada en una semana, vamos a preguntarle a ver si tiene alguna duda y tal. Todo eso, hasta cerrar un trato, es un tipo de CRM, bueno, eso precisamente es lo que hacen los CRMs, pero puedes configurarlo de forma que esté especializado para eso. Pero tiene más cosas que les iba de perlas, porque también se puede usar en el flavor, que ellos lo dicen, de desarrollo de producto. Es decir, que ellos no todos estaban a atención al público, había también programadores, y entre los programadores ellos podían hacer, ¿cómo lo diría?, conversaciones entre ellos, entre los tres programadores, hay tres programadores, pues en lugar de hacerlo a través de Skype, podían, a través de mails internos suyos, crear lo que ellos llaman, Streak llama boxes, cajas, de conversaciones para productos. Es decir, podríamos decir, vamos a sacar este producto, vamos a añadir esta feature, esta cosa nueva, este software, y entre ellos se enviaban
correos, pero atención porque esos correos quedaban enlazados y podías hacer un seguimiento de cómo está este tema. Pues mira, este tema, yo qué sé, por ejemplo, el nuevo tipo de programa, o la versión 3.0 del programa este que hemos sacado, ¿cómo está? Y entonces cualquiera del equipo puede ir y mirar las conversaciones de esos emails entre ellos. Y decir, pues vale, está aquí hasta otro punto, incluso entrar y decir, hey señores, ¿cómo tenemos esto? Es exactamente una especie de conversación entre CRM, mensajes, chat, etcétera, emails, todo en uno. Súper práctico. Otra versión, tiene más, pero os comento las 4 que usaron esta gente. Soporte técnico. Es decir, que podían hacer, porque había una persona encargada de soporte técnico, bueno, ahora habrá 2, porque contratarán a otra, 2 personas de soporte técnico, que entonces lo que hacen, atención, es poder saber cómo está el tracking, lo que se llama el tracking, de cada duda o cada problema o cada pregunta que hace un cliente acerca de un software. Por ejemplo, tú eres un cliente de ellos y resulta que detectas que cuando haces algo el programa se para o el programa se cierra. Pues vas y les preguntas. Pues ese seguimiento hasta ahora era vía correos normal, pero ahora es vía correos pero con Streak, que lo que te permite, atención, es saber en qué punto está, incluso te añade un código de tracking y saber en qué punto está cada duda o cada sugerencia de esas personas. De forma que ahora, evidentemente, puedes saber cuántas de las peticiones que te han hecho, dudas, preguntas, cuántas están abiertas, cuántas están sin contestar, cuántas están en trámite, cuántas están cerradas, cuántas se han cerrado. Incluso después puedes ver estadísticas de todo esto. Puedes ver, pues mira, han quedado tantas ya cerradas, este mes hemos hecho tantas, tenemos tantas abiertas, hay algunas que llevan más de una semana y se deben cerrar ya, etc. Y además, el último, que también era bastante útil, y de ahí lo que os decía, que hay 2 personas nuevas en breve en el equipo, tenían que contratar gente porque no daban al abasto. Que bueno, felicidades, por cierto, porque en estos momentos siempre está bien saber que hay alguna empresa, cada vez más, que no dan al abasto. Bien, pues concretamente querían contratar a 2 nuevas personas, bueno, de hecho 3, ahora tienen 2. Esas 2 nuevas personas, claro, ¿cómo lo montas? Bueno, hicieron una llamada, colocaron con Gravity Forms un formulario de envío de currículums. Claro, automáticamente este envío de currículums, este proceso de contratación, también lo hicieron con Streak. ¿Qué hicieron? Pues cada vez que llegaba a través de Gravity Forms un formulario con el currículum de la persona, que se puede adjuntar, ya lo sabéis, se puede adjuntar el PDF, etcétera, que le pedían los datos, pues mira, datos, nombre, tal cual, experiencia, no sé qué, y además el campo de PDF con el currículum. Bien, pues esto les llegaba y automáticamente ya se filtraba dentro del CRM en la opción currículums recibidos. Entonces tenías currículums recibidos, currículums que ya han pasado el primer proceso de OK o que han sido descartados. Segundo proceso, entrevista. Les hacían la entrevista. Tercer proceso o tercer o cuarto paso si pasaban a candidatos finales y finalmente si los contrataban o no. Claro, esto es que tendríais que ver, os dejaré alguna captura de pantalla para que veáis cómo queda, pero es súper fácil porque dentro de tu Gmail tienes dentro de cada uno de estos sistemas de captación o de desarrollo de producto o de soporte técnico o de contratación, lo que ellos llaman los pipes, las tuberías, pues sí, no sé, lo llaman así, pues puedes ver en qué proceso está cada uno, es decir, cuántos currículums entraron, y está, o sea, en verde, cuántos después en otro color, cuántos pasaron esa primera selección, cuántos se contestaron y si ya se les dijo que sí o que no, cuántos quedaron al final, entrevista y candidatos finales, y se ve una especie de embudo. Pues eso les soluciona la vida también, porque si no, además de todo el trabajo que tenían, además tenían que hacer todo eso. Pero es que además esta herramienta viene con herramientas de Gmail que mejoran el uso de Gmail. Concretamente le dan la posibilidad, las digo rápido porque tampoco esto pretende ser un speech de esta herramienta, pero básicamente te permite hacer el tracking de enviados, de recibidos, de abiertos, etcétera, como si fueran mailing. Te permite fusionar varios mails. Te permite hacer mailings con Gmail, sin depender de una herramienta como MailChimp. Interesantísimo. Te permite recordar mails, que dices, ostras, imagínate que alguien te envía un mail y te dice, perdona, ¿cómo tenemos esto? Pero te falta una información que recibirás esta tarde. En lugar de dejarlo ahí en el inbox, le das al snooze y al reminder y
mañana y le dices, este mail archívalo, pero vuélvemelo a poner en la bandeja de entrada dentro de 4 horas. Entonces desaparece de ahí, o dentro de 24 horas, desaparece de ahí y al cabo de 24 horas te vuelve a entrar el correo y entonces le puedes responder cuando ya tienes esa información. Te permite enviar correos a posteriori, o sea, programar en correos. Imaginaros que alguien te hace una pregunta, pero no sabes exactamente si le puedes ya dar la información o no, entonces escribes la respuesta y lo programas para que se envíe dentro de 1 hora, o mañana por la mañana, o dentro de una semana, da igual, cuando ya puedes dar esa información, etc. También te permite hacer pequeñas respuestas enlatadas, snippets, típica respuesta que siempre contestas cuando te hacen las mismas preguntas, pues en lugar de contestar ya aburrido y cada vez peor, cúrrate una respuesta muy trabajada, decir, pues mira, esto, tienes que ir aquí, tienes que hacer lo otro, tal y cual, pues te curras una respuesta súper chula, la guardas y después cuando alguien te pregunta lo mismo, simplemente le das a contestar respuesta enlatada tal. Y esto pasa mucho y lo hacen muchísimas empresas. Bueno, pues esto también lo tenéis ahí. Sobre todo las preguntas frecuentes, que hablábamos precisamente el viernes. Y después incluso te permite separar correos, porque esto pasa mucho. Típico que un correo empieza con un tema y después varia y se va a otro tema, etcétera, etcétera, pues entonces puedes separar y hacer dos, como lo diríamos, dos hilos distintos de un mismo correo, separarlos para no estar en un mismo hilo de correos mezclando dos cosas. Súper interesante. Bien, ¿y cómo se hizo la implementación de todo esto? De la mejor forma y de la más fácil, y sobre todo si estás intentando explicar algo a una empresa distribuida, con screencasts. Lo mismo que hago los cursos, en boluda.com/cursos les hice para ellos unos vídeos, unos screencasts privados en los cuales se veía cómo hacer cada cosa, cómo hacer gestión de captación, cómo hacer el desarrollo del producto a través de ese CRM, cómo contestar tickets, cómo hacer lo del proceso de contratación. Les preparé un pack de screencasts, unos 6 o 7 screencasts, en los cuales ellos después, cada uno desde su casa, pues se pudieron ver exactamente cómo funcionaba y después hicimos un Skype, bueno, un Hangout concretamente, compartiendo pantalla para ver cómo funcionaba todo esto. Bien, resultado, al cabo de 2 meses. Sí, bueno, tengo que decir que el primer mes fue un poco de caos. El primer mes, claro, cuando es una herramienta nueva, no estás acostumbrado, te lías un poco, vale. Pero después, bueno, de hecho fueron las 3 primeras semanas, a la que les pillaron ya el truco, todo iba súper fluido. Pero el segundo mes, atención, porque los resultados son los siguientes. Han pasado de cerrar tratos de 3 semanas a 1 semana. Es decir, cerrar un trato con a un cliente, en los casos de los que se cierran positivamente, digo, desde que llega alguien y dice, hey, necesito que me hagáis una aplicación en Windows que haga esto y tal y cual. Bien, pues desde que empieza hasta cerrar el trato y decir, vale, pues correcto, empecemos, de los positivos, han pasado de 3 semanas a 1 semana. Esto es una barbaridad, es 3 veces menos, Es decir, que antes tardaban 3 semanas en negociar con el cliente, esto, lo otro, las características, el precio, etcétera. Esto tardaban 3 semanas y ahora han pasado a 1 semana. Bueno, concretamente 8 días, no mentamos. Después, el otro es tiempo de respuesta de atención al cliente. Ha pasado, atención, y esto es una barbaridad, de 4 días a 24 horas. De 4 días que tardaban, es que ahí había mucho caos, realmente eso, y de hecho solo había una persona, con lo que era más caótico. Ahora que habrá 2 será distinto, pero desde que alguien decía, perdón, es que me falla esto, el programa se cierra, no funciona, etcétera, etcétera, que en Windows suele pasar, pues pasarán a 24 horas. Están a punto de bajar a menos de un día de respuesta. Ahora con esta nueva persona, pues será seguramente la mitad, pues igual pasan a 12. Pero bueno, eso ya no será caso del CRM, sino de que han añadido a alguien al equipo. Pero vamos, esa misma persona pasó eso, en el momento en el cual lo tiene todo organizado, es una pasada, porque, a ver, a veces les pasaba que una misma persona o un mismo problema le iba respondiendo cada día muchas veces, entonces se olvidaba otro porque el tema era más complicado, iban pasando los días y quedaba ahí, entonces se enfadaba, etc. O sea, muy, muy interesante. Y finalmente, en cuanto a desarrollo de producto, pasaron de cerrar 4 bugs mensuales, o sea, 4 problemillas, o cuando encuentras, en terminología así más geek, un bug, B-U-G, es cuando encuentras un fallo en el programa. Bien, pues pasaron de cerrar 4 semanales a 8 semanales, doblaron el número de soluciones de esos bugs los programadores, ese equipo de 3 programadores que había, con lo que una pasada. Pero lo mejor y lo más importante es que ese matrimonio ganó muchísimo en calidad de vida.
porque antes tenían esa sensación de como que, ¿sabes? Esa sensación de se me están escapando algunas cosas. O sea, sé que peor que se te escape algo es no saber que se te está escapando. Es decir, eso que dices, sé que por algún lado esto está fallando, sé que me estoy dejando algo, sé que esa sensación es matadora, ¿verdad? Pues gracias a este CRM tenían todo a la vista. Además es súper intuitivo, lo tienes en colorcillos y se ve ahí claramente qué es lo que tiene cada uno, cuál es el papel que está haciendo cada uno. En cualquier momento podían saber cómo estaba por proyectos o por personal, es decir, por proyectos cómo está cada proyecto, cómo está cada captación, cómo está cada atención al público y además por personas este que está haciendo, este equipo en que esté trabajando. Es decir, que eso les dio una tranquilidad muy, muy, de calidad de vida. En fin, señores, pues nada. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya inspirado, espero que os sea útil realmente y os invito a probarlo. Id, Strike es una extensión para Google Chrome que se incorpora en Gmail y probadlo, ya os digo, es gratuito, con lo que para la mayoría de vosotros seguramente vais a descubrir una herramienta que os puede solucionar, o al menos no solucionar la vida, mejorar la calidad de vida. En fin, señores, pues ya está, hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos mañana. Muchas gracias por estar al otro lado, como siempre. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que la verdad es que me ayudan muchísimo. Nada, son 20-30 segunditos y a mí me hacéis un súper favor, y por esos comentarios que ya sabéis que me alegran el día. Y nada, pues nos vemos mañana con, por cierto, una invitada estrella que nos va a hablar de redes sociales. Va a ser muy interesante. Como siempre, a las 7:07. Hasta entonces, ¡adiós!